¿Por qué están algunos diciendo que sí, yo voy a iniciar una nueva obra y usted lo va a poder pagar en pesos? Bueno, ¿Eso puede tentar a alguien? Se pueden crear los instrumentos indexados, esos instrumentos, digamos, donde la unidad de cuenta pase a ser el salario o el ladrillo, pero, digamos, la sociedad hace varios miles de años inventó la moneda como un sustituto mucho más perfecto que todo eso. Así que pueden haber casos puntuales donde me digan, viste que Juancito empezó el proyecto, pero en la globalidad creo que la construcción tiene un futuro. Pero si ese peso va a ser indexado, por supuesto, lógicamente. ¿Y qué indexación se toma? Porque está toda esta controversia con la inflación. ¿Qué tomo? ¿El índice de San Luis o el índice del INDEC? No, probablemente vayamos a un caso mucho más rudimentario, de expresarlo en unidades de algo. Pero no lo sé, eso depende. Primero habrá que ver qué permite el gobierno, pero segundo, qué quiere hacer el que lleva a cargo el proyecto, ¿no? Ahora, ¿cómo se sale de estos procesos? Vamos a suponer que el gobierno, la presidenta, los economistas, Moreno, los asesores que pueda tener aquí en el mundo. El ministro de Economía. De pronto el ministro de Economía. En algún momento le digan, mire señora, esto fue una decisión equivocada, hay que salir. ¿Cómo se sale? Y sobre todo teniendo en cuenta que nosotros dentro de un año y un poquito tenemos elecciones que son claves para ver si se reforma la Constitución y si la señora se puede volver a presentar, suponiendo que quiera, y que se va a decidir cómo queda el control del Congreso. O sea, los meses que vienen son meses en los cuales ya la Argentina dentro de 6 meses, mucho antes de las elecciones, va a estar en ebullición. Muy bien. ¿El gobierno puede salir, desarmar esto sin costos y prolijamente? Y le agrego algo. Junta los dólares que vos señalás, esos 1000 por... llega a fin de año y dice, junté los dólares. ¿Puede abrir el mercado de cambios y volver a la etapa anterior? Bueno, ¿cómo se sale? No se sale simplemente con controles. O sea, los controles llevan cada vez a más controles y si no hay detrás política macroeconómica, va a ser muy difícil salir y la incertidumbre va a ir incrementándose y los impactos sobre los distintos sectores y en definitiva sobre el nivel de actividad general se van a ir pronunciando y lo único que nos va a quedar es un crecimiento raquítico en los próximos trimestres y eventualmente años que va a depender mucho de factores exógenos. Si la cosecha está bien, si Brasil está bien, podemos crecer un poquito más. Pero si no hay detrás política macroeconómica, salir de estos controles va a ser muy difícil. ¿El gobierno cree que tiene una política macroeconómica? Bueno, pero lo que mi opinión es que debería cambiarla. ¿Y cuál es un ejemplo muy puntual de eso? Es mejorar el superávit fiscal y reducir el financiamiento que el Banco Central le está haciendo al Tesoro. O sea, darle más libertad a la política monetaria. Uno sabe que, por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y por las propias iniciativas que el gobierno ha implementado en los últimos meses, que tampoco quiere reducir el nivel de impulso fiscal, etcétera, bueno, esos cambios van a ser muy difíciles que ocurra. Entonces, uno lo que ve es que este proceso probablemente se profundice, como decía Rodolfo, sin ser explosivo ni crítico, pero que va a tener impacto sobre el nivel de actividad y que probablemente tengamos 1, 2, 3 tipos de cambio, más, menos informales, por ahí una situación. O sea que vino para quedarse. Sí. Si no hay cambio de política... Pero no hay posibilidad de que el gobierno diga, junté todos los dólares y ahora empiezo a aflojar. Posibilidad práctica con esta política económica, cero. Los controles no solo vinieron para quedarse, sino para profundizarse. ¿Pero por qué? Si junta los dólares no puede decir lo siguiente, bueno, yo a Ismael no le permitía nada, ahora le permito $1000 por mes, $500. En el caso puntual, que a Ismael o a quien sea le habiliten $1000, puede ser. En el caso global, no. En el caso global vino para quedarse y para profundizarse. Y yo te diría, estamos más cerca de que el acceso al mercado de cambio para atesoramiento sea cero. O sea, en algún momento que esté prohibido, digamos, probablemente no va a ser escrito que esté prohibido, pero que en la práctica casi todo el mundo dé inconsistente a que vayamos a una flexibilización. No te olvides que está el atesoramiento, las importaciones, porque todo esto coexiste con un derrumbe de las importaciones, con los dividendos de las empresas, con el turismo. Que no pueden girar. Y en la práctica, los giros de dividendos de empresas multinacionales el año pasado eran 1000 millones por trimestre. Primer trimestre de año, información oficial casi cero. O sea, está todo parado. Pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué
no puede en determinado momento decir yo aflojo un poco porque ya pago el BODEN 2012, pago el cupón PBI. El proceso es continuo, son 10.000 millones este año y el año que viene es otro. Yo les quiero hacer no se afloja la deuda. No. Les quiero hacer una pregunta, porque Ismael y yo, que hemos conversado de esto muchas veces como en charlas de periodistas, Ismael y yo sabemos cuando algún periodista, sea de algún medio, digamos, a los cuales el gobierno considera opositor, o sea perteneciente al pool de medios oficiales, nosotros nos damos cuenta cuando un periodista dice lo que dice porque está convencido, porque está forzado, en fin, uno se da cuenta. ¿Ustedes qué creen? Que toda esta gente, los colegas suyos que están asesorando ahí, y ahora lo digo en serio, sin sorna, incluyendo al ministro de Economía, ¿esto lo ven bien o hay alguien de arriba, que puede ser la presidenta, Moreno o Máximo Kirchner, que le dice, no muchachos, aunque ustedes lo vean mal, hay que hacer esto? Porque lo que no se entiende es que por lo que usted dice, Santangelo, y yo no tengo por qué dudar, pareciera que este es un tren que va, digamos, en una dirección que no puede, que no se tuerce y que no puede parar y que podría llegar a estrellarse. Es que yo creo que si hay algo que hay que reconocer es transparencia en ese sentido. Vos lees lo que piensan y creen en esto. O sea, el modelo es de control. O sea, ellos creen que con esto van en la buena dirección. Ellos creen que el control de cambios es una parte necesaria de este modelo, porque si no tendrían que cambiar la política económica. Y como la política económica no se va a cambiar, los controles son el complemento, a mi juicio el sustituto muy imperfecto y en algunos casos retroceso de todo esto. No te olvides cómo viene pero es lo que dice. No es piantavotos esto. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema. No, por eso. Pero esto no nos conduce a chocar. Por eso, a ver. Tipo de cambio central son los votos. Por supuesto. Yo diría que en la economía y los votos hay dos variables de acá al año que viene, por poner, que van a ser actividad y empleo. O actividad, empleo e inflación, ese trípode. Yo te diría que, a ver, es muy difícil saberlo. Me parece que la actividad económica está en una desaceleración muy fuerte, tendiendo a cero, sin que sea la recesión del 2009. Recordá que en el 2009 perdieron, por otros motivos, por la recesión. Sin que sea la recesión del 2009. Va a ser mucho más suave que la de entonces, pero probablemente sea más larga. Más larga quiere decir que si en el 2009, después de una recesión profunda, al cuarto trimestre ya estabas rebotando, al sexto ya estabas saliendo y al octavo ya estabas arriba, esta sea mucho más larga, mucho más horizontal, mucho más lenta la salida, si es que hay salida. Con una inflación que no baja, porque no está bajando, y con un salario que le está empatando a la inflación, porque eso es lo que está pasando este año. ¿Qué da la elección? No lo sé. Ahí ya no sé, eso veremos si en abril del año que viene el gobierno cree que con esa economía gana, pierde o empata y cómo reacciona. Mi sospecha es que si cree que empata o pierde, reacciona profundizando esto, no cambiando esto. Pero entonces la pregunta es la siguiente, esto vino para quedarse y no es dramático. Y no es dramático desde el punto de vista de que no es que se va a una crisis mayor como resultado de estos mayores controles. Yo creo que, a ver, déjame un segundo y te dejo. Creo que tenemos que tener cuidado con la semántica, acá en las palabras. Yo creo que hay una palabra que es crisis. Crisis, definida como situaciones severas, Argentina ya tuvo, tiene y tendrá. Por eso tuvo que estatizar el sistema previsional, apropiarse del Banco Central y hacer el control de cambios y expropiar YPF. Colapso, que es lo que me decía la señora de maquillaje recién, que recordaba el 75 del Rodrigazo, el 89 o el 2001, probablemente no. Este no es un modelo que colapse en ese sentido, sino es un modelo que va generando la crisis de a poco. Ahora, es una película que habrá que ver cómo se desarrolla. Sí, y volviendo a una cosa que mencionaba antes, Argentina empieza a depender cada vez más de factores exógenos. Entonces le va a ir un poquito mejor. Si a Brasil le va bien, como decía Rodolfo, en 2010... Pero no se puede dar una situación en donde ya por el atraso cambiario, porque se devalúa el euro, porque el real, etcétera, que haya una suerte de Rodrigazo en el sentido de determinado momento disparar el tipo de cambio, ajustar los precios relativos teniendo en cuenta las distorsiones actuales? Poder se puede, lo creo que es poco probable. El Rodrigazo fue una acumulación de inflación cero que saltó la olla. Justamente en Argentina no va a haber Rodrigazo en principio. Claro, ¿por qué? Porque no hubo inflación cero. Si así en los últimos 5 años Argentina hubiera tenido la inflación que dice el INDEC, estaríamos con una olla a presión que en algún momento salta. Pero los precios ya subieron. Entonces van a seguir subiendo, pero probablemente no estallar. El mercado de cambio oficial. Si vos cortás el tráfico en la calle corriente... Pero si ellos no pueden controlar más el tipo de cambio oficial,
y lo tienen que llevar a 5.50, provoca una disparada de precios. Sí, a ver, sí, pero digamos las condiciones... La nafta no la vas a pagar a 5.50. No, está bien, pero las condiciones... O sea, que hay un punto que es la dinámica, digamos, las condiciones macroeconómicas no son similares a la de principio de los años 70. Nunca son similares, yo digamos, digo pero del el tipo, déficit... Sí, probablemente tengas un déficit fiscal enorme. Sí, pero no, digamos, las cuentas externas, si bien el año pasado, este año, van a mostrar un déficit de cuenta corriente, no es lo mismo que a principios de los 70, los términos de intercambio todavía nos ayudan, Argentina es un país que está mucho más desendeudado, digamos, en términos de su deuda externa, digamos, las condiciones no son las mismas. Sí, probablemente en un evento, supongamos que lo que pasó en el tipo de cambio paralelo ocurría en el tipo de cambio oficial, evidentemente iba a tener un traslado a precios, pero nunca en los niveles de principios de los años 70. Y es que sería imposible que en algún momento el gobierno diga, bueno, señores, dólar para todo el que lo quiera comprar, se acabó el mercado paralelo, el dólar oficial vale 6,15. Listo, terminamos. Imposible no es, pero me da la sensación que no es... el doble mercado, blanqueamos la situación. No es el modelo elegido, yo te diría que estamos más cerca de una brecha cambiaria los exportadores están pidiendo eso, permanente y creciente, probablemente en el tiempo. Estamos más cerca de que el tipo de cambio oficial vayamos al mayor atraso de la historia argentina. Y eso no va a paralizar exportaciones. Sí, y bueno, entonces van a entrar menos dólares del comercio exterior. Se va a cerrar más la economía de la importación, vamos a tener que poner la cachola de Carmelo trayendo las cosas. Bueno, entonces, vamos a esa economía de... Y entonces al final, se va a ir. Pero entonces al final se produce lo que dice Antonio. Sí, se produce un deterioro prácticamente irreversible en ese sentido, con un deterioro de calidad de un montón de cosas. Y en determinado momento donde llevas el auto a la olla. Eso se verá, eso es un tema que dependerá así de números, de muñeca, de cosecha, de contexto internacional, no se sabe. A ver, yo creo que todavía el drama argentino es que cada vez que hablamos de crisis comparamos con el 2001 y el 89. Entonces, si la comparación es contra lo que fue un recontra desastre y creemos que estamos bien, estamos equivocados. Esto es una situación crítica, esta es una situación muy mala, porque te recuerdo que Latinoamérica está en otra cosa. Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Colombia están discutiendo otra cosa. Brasil está cayendo la economía. Brasil está en recesión, está como nosotros. Nivel de cesación de pagos internos muy grande y se están yendo los capitales. Vamos por partes. Pero Brasil está en la recesión como nosotros, pero no está haciendo todos estos desboles que estamos haciendo nosotros. Ellos tienen otros problemas, pero digo que están en recesión. Es cierto. La Argentina posiblemente vaya a la recesión, todavía no cayó en recesión. Sí, pero tiene una perspectiva de crecimiento que es más alta que la de Argentina. Por ahora no. Sí. Por ahora sí. Brasil no. No. Los datos del ministro de Economía, Guido Mantega, es que este año Brasil no va a crecer. Yo me voy a poner en el medio de los dos. Creo que Brasil está en una desaceleración económica tan profunda como la de la Argentina. Son los dos países de Latinoamérica que están en desaceleración económica profunda, en el caso de Argentina haciendo las cuentas bien, no con la información oficial, que no es lo que le pasa al resto de Latinoamérica, que está creciendo bastante bien, incluso Venezuela, pero donde Brasil tiene sus dificultades, sin lugar a dudas. La apuesta es que en algún momento del segundo semestre, por poner una fecha mejor, pero es la apuesta también que puede tener Argentina, así que eso el tiempo dirá. Sí, pero aparte... Nos tenemos que ir yendo, ¿no? Tenemos que ir yendo. Bueno. Lamentablemente había más preguntas para hacerles y sobre todo algunas cuestiones que le queríamos trasladar a la gente, pero se nos acabó el tiempo. Hay mucha inquietud por saber un poco hacia dónde vamos y lógicamente depende de muchas variables y es si difícil. ellos comprarían dólar a 6 pesos hoy. Bueno, se lo preguntamos. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Para otro programa. Estuvo muy rápido Sant'Angelo. Bueno, nosotros nos vemos el miércoles próximo aquí en Dominó y como siempre nos vemos en Metro. Chao.